La política que presentó el Ministerio de Salud está enfocada en fortalecer la estrategia de atención a la salud mental de las personas en el país. Según las autoridades, las acciones están dirigidas a descentralizar la atención y tratamiento para las personas, además de informar acerca de la salud mental y detectar cuando hay una enfermedad para mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder trasladar a todo el país la atención del paciente con problemas de salud mental. Y específicamente también el poder darles los medicamentos que corresponden para su atención. Hasta hace muy poquito tiempo, los pacientes tenían que acudir a nivel central para obtener las recetas de los medicamentos que tomaban. Hemos asignado recursos, ya los directores de área adquirieron los medicamentos para poder dar las recetas que corresponden a estos pacientes sin que tengan que desplazarse de sus comunidades. Por otro lado, también es romper con el estigma que representa el tener un problema psiquiátrico, un problema de salud mental. La salud mental no solo se deriva de un estado de salud, sino también de condiciones emocionales y consumo de sustancias psicoactivas, lo que provoca un estado inestable. Por ello, la estrategia está enfocada también en capacitar a las personas en comunidades para que conozcan sobre las alternativas de atención. La salud mental. Sin duda alguna es un tema que es importantísimo que se pueda tratar para poder también iniciar con este análisis. Y sabemos que qué bueno que se pueda crear finalmente una política institucional que se aborde este tema, Fernando, porque es un tema muy tabú, todavía me atrevería a decirlo, un tema que a veces pensamos, no, mejor no lo tratemos porque si no vamos a abrir una puerta, ¿no? Y realmente está pasando. Hay serios problemas relacionados a la carencia de salud mental. Realmente es un tema que no se logra desarrollar, que no avanza también con la materialización, con la implementación de modelos, de políticas que se puedan abordar desde el Estado a un tema que ya está cobrando sus repercusiones y como lo estamos viendo con la pérdida de vidas. ¿Cuántas personas han llegado hasta el punto de quitarse la vida, por ejemplo, por no haber recibido una buena orientación o un tratamiento incluso en el tema de salud mental? No tantas enfermedades mentales que se pueden ir dando y todavía tenemos ese criterio de yo no abordo la salud mental, no voy con un psicólogo, no voy con un psiquiatra porque yo no estoy loco. Y realmente sabemos que son temas de que no necesariamente tienes que estar tú en una situación ya extrema, sino que son situaciones que se van dando poco a poco y nos afectan en diversos aspectos de nuestra vida. Totalmente de acuerdo contigo, Sandy. Mira, fíjate que el ser humano se compone de dos partes elementales, ¿verdad? La parte material, que es esta cáscara que tenemos, este cuerpo, que poco a poco va envejeciendo. Desde que nacemos, estamos ya en un proceso de envejecimiento, claro, ¿verdad? Y esa parte interna que se subdivide, por supuesto, en nuestro consciente, subconsciente, y que trabaja todo el aspecto de la psicología del ser humano. Esa psicología muchas veces se ve lesionada por una diversidad de factores externos que llegan realmente a afectar la esencia, la existencia de hombres y mujeres, de adolescentes, de niños, niñas, porque un elemento externo está afectándoles de una manera tan fuerte que se sienten derrotados, se sienten inmersos en una tristeza, en un círculo de depresión que puede llegar a ser destructivo. La depresión literalmente destruye a cualquier ser humano y esto nos permite conocer un concepto, una acción preciosa que tenemos los seres humanos y se llama resiliencia. Cuando tenemos la capacidad de ser resilientes, resiliencia significa que una persona, en este caso hablando de seres humanos, tenemos ante nosotros un evento, una circunstancia, una experiencia que nos llega a afectar en nuestra psicología de manera muy fuerte. Puede ser la pérdida de un ser amado, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser una pérdida financiera, puede ser algún aspecto que genere estrés dentro del núcleo familiar. Incluso si usted tiene su trabajo y dentro de su clima laboral usted no está en una condición óptima, eso ya afecta la esencia de su psique. Y entonces
nos encontramos con muchas personas que realmente viven su día a día, Sandy, siendo infelices, viviendo en tristeza y en depresión. Y la resiliencia le permite al ser humano recuperarse, ponerse de pie nuevamente, decirle a la vida: no me vas a tumbar, y si me tumbas me voy a levantar y con más fuerza. Y esa resiliencia es la que le permite a la mujer y al hombre, al niño, a niña, al adolescente que está inmerso en esa circunstancia, darse cuenta de las oportunidades, las segundas oportunidades que te permite conocer la interioridad de tu ser, por qué caíste en ese punto, y por supuesto una política estatal en función de hacer a las personas más resilientes, de poder enfrentar de una mejor manera todos los espacios que psicológicamente puedan afectarnos por igual, hombres y mujeres. Definitivamente me parece algo muy inteligente, muy proactivo, y sobre todo que es una política de Estado. Entonces creo yo que teniendo esta política para un lustro, ¿verdad? 5 años, podemos establecer una línea de base muy interesante, que permita realmente estructurar los indicadores más importantes, la cantidad de personas que pueda llegarse a evaluar, y cómo dentro de 2 años y medio, en esa evaluación intermedia, podamos definir cómo va esta política, para que al llegar al año 2028, que es cuando se tiene estipulado por parte del Ministerio de Salud, que ya se haga esa evaluación final de qué sucedió con esto, que podamos continuar pues ampliándolo, pues ya no solo por 5 años, sino que quede definitivamente como algo permanente para los y las guatemaltecas. Definitivamente, Fernando, destaco esto, la política institucional, que es un tema que debe traspasar gobiernos, debe de traspasar administraciones, porque la salud mental es un tema de nación. Así es. Y así se tiene que abordar. Totalmente. Y por cierto, para poder ampliar esta idea, vamos a colocar en este momento en pantalla estos datos que hemos preparado para ustedes, porque lo hemos dicho, es la primera vez en el país que se lanza una política institucional de salud mental, que está por el periodo 2023-2028, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades que pudieran verse afectadas por enfermedades de esa índole y por el consumo de sustancias psicoactivas. Por ello, la cartera de salud dio a conocer dicho instrumento de carácter estratégico operativo, el cual brinda herramientas para que se impulse la salud mental en las regiones del territorio nacional, con una atención coordinada institucionalmente. La promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación oportuna son los elementos indispensables para el fortalecimiento de los servicios integrales para atender apropiadamente los problemas que pudieran presentarse que estén relacionados con la salud mental. Es muy importante también indicar que la meta de dicha política institucional de salud mental busca reducir el número de suicidios, especialmente entre niños y jóvenes, que lamentablemente incrementó en la última década en el país, así como fortalecer la atención de los pacientes con este tipo de padecimientos, con la entrega de medicamentos en todas las áreas de salud, la descentralización de la atención de pacientes a nivel nacional, impulsar programas y talleres de prevención de estas enfermedades, y con ello se han aumentado el número de personal especializado en psicología y psiquiatras también en la red hospitalaria, que esto es muy importante porque podemos querer hacer un buen proyecto, implementar un buen modelo, pero también si no tenemos los recursos, con el tema de medicamentos, con el tema de la atención con especialistas, yo creo que también esto no puede ir avanzando. Entonces va a ser importante, sobre todo destaco, Fernando, la descentralización que se tenga del tema. No es que en la capital hemos visto muchos casos que se han dado en este año de suicidios, por ejemplo, pero no significa que solo acá se están dando, también pasan en el interior del país, en los departamentos donde, imagínense, si en la ciudad es un tabú todavía este tema, en el interior es aún más, y creo que debe irse expandiendo porque pasan estos problemas. Y cuando hablamos de medicamentos, hay personas que por ciertos padecimientos que tienen y por recomendación necesitan un medicamento también, ¿no? Y se dan casos que, por ejemplo, por temas de problemas mentales que puedan estar enfrentando,
También hay otras consecuencias que se van registrando, personas que por ejemplo han estado involucradas en situaciones delincuenciales menores, donde por ciertos trastornos que van teniendo también, que no son abordados, que no son tratados, que no son supervisados también y no reciben la ayuda, se van complicando también la vida de estas personas y son muy difíciles de comprender, ¿no? Entonces, realmente no es que estas personas sean así, sino que hay ciertas situaciones que se van activando, que necesitan una atención y que si la recibieran, serían personas que estuvieran en la sociedad activos. Mira, tan necesario es el médico para sanar el cuerpo, que te hace exámenes, te saca sangre, te puede hacer una biopsia, te puede hacer cualquier tipo de evaluación para determinar qué sucede en tu cuerpo. También se necesita el médico del alma, que en este caso sería un psicólogo, sería un psiquiatra, que puedan realmente ahondar en tu esencia como ser humano y determinar cuál es el mejor tratamiento para poder sacarte de ese espacio en donde tu mente realmente ha dominado todo el círculo de tu existencia y afecta todos los ambientes en donde la persona que está viviendo un trauma de cualquier naturaleza no tiene la ayuda necesaria para poder salir adelante. Aparte que sabemos perfectamente que buscar a un profesional de la psicología o de la psiquiatría por el lado privado, pues necesita obviamente que la persona o el paciente que llegue tenga cierto nivel de vida, ciertos recursos para afrontar ese tipo de costos. Si el Estado va a permitir que, así como brinda la atención médica en un centro de salud de forma gratuita, que es su obligación, porque así lo mandata la Constitución Política de la República, de igual manera, esta ayuda en materia psicológica, como parte de ese mecanismo de servicio al ciudadano y a la ciudadana, definitivamente va a lograr maravillas en las personas que desde hace mucho tiempo han buscado a un profesional de este tipo, de esta talla, y pues por falta de recursos no han podido ir y seguir un tratamiento. Y el tratamiento, lo que pasa con un psicólogo es que tienes que repetir una cantidad determinada de visitas con él para poder evaluar y diagnosticar qué es lo mejor que tú necesitas para poder sanar todo lo que tu mente y tu corazón pueda estar viviendo. Si el Estado va a permitir que el ciudadano tenga ese acercamiento con estos profesionales de manera gratuita, mira, Sandy, te puedo decir que esto puede generar en un mediano plazo un cambio estructural en la mentalidad del guatemalteco que está hoy, no importa su edad y no importa su género, atravesando por momentos difíciles, y que esos momentos que se traban literalmente aquí en el pecho, que duelen aquí en el pecho, muchas veces lo único que necesitan es quien les escuche. Y entonces cuando está ese ejercicio de encontrar a un profesional que sabe cómo escucharte y sabe cómo guiarte, enhorabuena, puede obrar milagros en la vida de cualquier persona. Y a forma de conclusión también, no es solamente decir, bueno, yo no he vivido situaciones traumantes, no lo necesito. Por diversas situaciones en la vida podemos necesitar el acompañamiento. Totalmente, así es. Desde situaciones de estrés, incluso que pueden desatar complicaciones también en nuestra vida, vamos a ir necesitando este desahogo, ¿no? Por medio de la atención y acompañamiento de un especialista de la salud mental. Bueno, le hemos compartido entonces esta política institucional que se ha implementado, que ojalá y pueda tener los resultados que se esperan. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos.